Buenos días, tardes, noches, desde donde sea que nos estén escuchando. Eh, Mi nombre es Cristian Jiménez. Hoy vamos a hablar en este podcast sobre autoritarismos militares aquí en América Latina, especialmente pues luego de la segunda mitad del siglo XX. Vamos a tomar como dos casos que marcaron mucho la historia de América Latina, que pues fue el inicio de la dictadura en Chile con el bombardeo al Palacio de la Moneda, y acá en Colombia con todo el tema de la retoma del Palacio de Justicia, porque hay que entender que son dos momentos distintos, la toma y la retoma de este palacio. Entonces, para eso, pues, he querido invitar a mi gran amigo, el compañero trabajador social, Duván Ramírez. Hola, Duván, buenas noches. Buenas noches, Cris. Muchas gracias por la invitación. Eh, es muy importante pues, que se abran estos espacios. Creo que en la academia a veces se condensa un montón la información y creo que es importante como que abrir también un poco espacios como estos para que se pueda hablar y podamos pensar también desde afuera estos movimientos y estas situaciones que nos han permeado a todos y a todas, ¿no? Porque pues, siguen pasando en la actualidad. Pues hay que hacer memoria, la memoria histórica, la memoria colectiva es muy importante. Entonces, muchas gracias por la invitación. Es un espacio muy, muy, muy importante, muy relevante para la sociedad y para la actualidad que atraviesa nuestro país. Entonces, nada, Cris, muchas gracias por la invitación. Es el año 1745. En la América Latina, el indio trabaja en las plantaciones bajo el palo implacable del mayoral. Sombras son la gente, la 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 la. Sombras son la gente, la 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 la. Plantación adentro, cámara. Este man como canta de bueno, a mí siempre me ha gustado mucho la música de Rubén Blades, y este man ha sido una de las personas que más ha tenido expresiones artísticas frente a todo tipo de represión, ¿no? No solamente con este tipo de canciones, sino pues, hay una que es muy, que la verdad me gusta mucho, que canta con Calle 13, que habla acerca un poco como de la situación allá en Puerto Rico, más allá fuera pues del turismo, pues, y la canta con René, hablan como del contexto en el que nació él. Y es interesante pensar también en cómo, pues, teniendo en cuenta este ejemplo, Estados Unidos ha permeado todas las lógicas de la vida cotidiana, pues, en América Latina. Y pues no solo en este sentido, sino también en cuanto a las políticas económicas, en cuanto a las Sociales. políticas sociales, exacto, en las cuales ellos han intentado permear, especialmente durante pues, ese periodo de tiempo a los cuales nosotros llamamos la Guerra Fría, que fue como esa idea de pensar que en cualquier momento el comunismo nos iba a llegar y nos iba a matar, y nos iba a sacrificar en ritos satánicos, que se iban a comer a los bebés, mejor dicho, total, todo tipo de aberración que podría haber de la humanidad, eso eran los comunistas, y eso nos quisieron vender los americanos. Entonces, es importante tener esto en cuenta, teniendo en cuenta que, pues, asimismo, eh, esto permitió que sucedieran demasiadas violaciones a los derechos humanos acá en América Latina por parte de ese capitalismo que nos iba a dar libertades, pero pues libertades de qué tipo y para quiénes, es importante pensar eso. Y digamos que uno de estos casos que más estremeció al mundo fue el tema de la dictadura chilena, en cómo todo este proyecto de capitalismo que nosotros llamamos como el proyecto neoliberal se utilizó en Chile como un laboratorio y pues después de la dictadura empezó a dejar sus frutos, que incluso hoy en día pues todavía los tenemos, ¿cierto? Así es, Cris, pues también ese acuerdo, ¿no? Entre la Unión Soviética y Estados Unidos de que no se iba a pelear en sus campos porque sabían que ambos tenían material nuclear, ¿no? Entonces trasladan esas guerras a otros espacios, a otros territorios, pues en Asia con Con la to- guerra de toda, Corea. con toda la guerra de Corea, en Europa pues estaban muy álgidos también por ese miedo a una guerra nuclear y pues precisamente aquí en América Latina con esa política del enemigo interno, ¿no? Con esa como pensamiento de que ya no hay un enemigo que está afuera, que no hay un enemigo que es el otro país que nos va a conquistar, sino que es el enemigo que está dentro, ¿no? El enemigo que nos va a quitar libertades, que va a llegar el terror, que va a acabar con la iglesia, con la familia y con el amor, como diría Silvio Rodríguez, que acabaría con absolutamente todo lo que conocemos y entonces, pues sí, esa es la manera en cómo llega la Guerra Fría a América Latina, ¿no? Precisamente con esa idea del enemigo interno. Y es importante entender esto también teniendo en cuenta el contexto, pues, que pues, primeramente se presentó en Chile, ya que nunca en la historia de la humanidad se había elegido un presidente, pues, de orden socialista de manera, Marxista-leninista. exacto, ni siquiera se ha elegido un presidente con esta línea ideológica de manera democrática, ¿no? Porque, pues, podemos poner el caso de Cuba o el caso de otros lugares que, pues, se tomaron el poder a la fuerza, pero en Chile es algo bastante, pues, diferente, teniendo en cuenta que, pues, a pesar de todo, Allende era muy radical en sus posturas, pero era una persona muy clara y decía que a partir de la democracia el pueblo daba su opinión y que esta misma era la que lo había puesto ahí, porque este sujeto había durado como aproximadamente como 4 intentos y Sí, él a partir de su última coalición de partidos de izquierda que fue que pudo llegar la Unión Popular. la La Unión Unión Popular, Popular. que es algo muy similar a lo que nosotros conocemos como el pacto histórico, que es como una coalición de partidos que tienen como unas afinidades políticas Sí, pues en su momento en Chile llegar al poder y pues ya en el último intento con la Unión Popular pues lo consiguen con el presidente compañero. Entonces pues bajo todo este escenario pues se empiezan a plantear unas políticas que
primero demarcan todo tipo de soberanía e independencia económica, ni siquiera en contra de Estados Unidos, sino en contra de todas las multinacionales, que en su gran mayoría eran venidas de Estados Unidos, y también el tema de la independencia económica frente a algo que en Chile se da demasiado, que es el primer exportador del mundo, y es del cobre. Y el cobre es un mineral bastante importantísimo a la hora de construir cualquier tipo de industria y de artefactos tecnológicos, porque prácticamente como el conector universal de la energía, como un gran conductor. Entonces, esto hizo también que, a partir de todas estas lógicas, doctrinas, políticas que estaba manejando Estados Unidos acá en América Latina, que le fuese dando un papel importante como a todo el régimen militar que se estaba empezando como a concretar y a conspironear ahí en Surgen Chile. unos miedos, ¿no? Surgen unos miedos que siento yo que son los principios por los cuales tumban a Allende, porque hay unos principios ahí como de protección a la propiedad privada, precisamente, que era el miedo de muchos en Chile en ese momento, de que pues Allende con sus políticas marxistas, leninistas les iba a expropiar, ¿no? Como ese miedo que también se ha metido aquí en Colombia en la actualidad, pero sí siento que uno de los principios más fuertes precisamente es ese miedo por la propiedad privada que empieza a verse cada vez más como más cercano. A medida que iba avanzando el gobierno de Allende, se iba viendo como un poco más cercano precisamente ese miedo a que les fueran a quitar su propiedad, por lo que tú mencionas también, ¿no? Cómo Allende pues va nacionalizando las empresas de cobre y diciendo pues de que si el cobre es de nosotros, pues lo vamos a vender nosotros, no multinacionales. Entonces, siento que ese es el principio más fuerte por el cual también se van generando esos miedos y esa idea de tumbar y de que se fuera Allende de cualquier forma, fuera democráticamente o por la fuerza. Precisamente, últimamente salieron unos estudios que dicen que la CIA tenía dos planes para Chile, se llamaba el Track 1 y el Track 2. Precisamente el Track 1 es esa solución, si se puede llamar de alguna forma, como ese plan para tumbar a Allende de manera democrática. Fue el Track 1. Y como no funcionó, pues pasaron al Track 2, que fue exactamente pues, lo que sucede, sacar a Allende a bala, a fuego, a punta de bombas. Entonces, pues, ahí haciendo como un poco de empalme también con lo que sucede el 11 de septiembre del 73, ¿no? Claro, y es que pues nos ponemos como en contexto del 11 de septiembre del 73 y el gobierno de Allende la estaba pasando mal también por esa guerra sucia que implica ser enemigo del capitalismo. ¿Por qué? Porque pues ser enemigo del capitalismo es tener una cantidad grandísima de inyección de dinero en contra de uno. Y no solamente pues en el orden militar, sino también en el orden de los medios de comunicación. En Chile se estaba vendiendo la idea de que pues que se ha vendido también en toda Latinoamérica de que nos vamos a volver como Cuba. Nos vamos a volver como Cuba porque ya no estamos produciendo nada, nos van a bloquear, tenemos que seguir la línea estadounidense. Y eso hizo que, como su merced mencionaba, a partir de ese mecanismo de terror que era generarle ese miedo a las personas, que las políticas y todas las reformas que estaba tratando de llevar Allende, pues no tuvieran un buen puerto. Entonces, esto hizo que incluso días antes se había propuesto un plebiscito en Chile para que el pueblo fuese el que decidiera si seguían firme con estas reformas o definitivamente no, teniendo en cuenta que pues ya le quedaba solamente un año de gobierno a Allende. Pero pues esto no pasó. Las fuerzas militares se reunieron, a diferencia de un previo levantamiento militar que hubo un año antes del 73, en el cual pues por un error de comunicación no se pudo concretar por medio de todas las fuerzas militares, pero pues este 11 de septiembre ya se organiza todo, empezando a partir de un levantamiento de la Armada en Valparaíso. Y ahí sí lo planean muy bien. Eso sí, pero ahí sí fue muy bien planeado porque cuando se levanta la Armada en Valparaíso fue a las 6 de la mañana y planearon de que el resto de ejército no se levantara hasta las 8 de la mañana para que Allende pensara que era solo la Armada, que estaba respaldado por el resto del ejército. Cuando no era así, exacto. a las 8 de la mañana ya se iba a dar el siguiente paso, ¿no? Entonces fue muy bien Claro, planeado también. claro, y Allende en su momento incluso decía que Pinochet no iba a dejar que se levantaran. Cuando dijo él O que sea, él pensaba que Pinochet estaba de su lado, ¿no? era amigo. Exacto, que era amigo y que él no iba a dejar que las Fuerzas Armadas se levantaran. Y todo el tiempo durante el bombardeo y toda la toma a la Casa de la Moneda, él estuvo todo el tiempo pendiente de, bueno, comuníquense con Pinochet a ver qué solución nos da, porque cuando le dicen ya directamente no, las fuerzas militares le están pidiendo que entregue el poder y si quiere, acá le damos un helicóptero, le damos protección para que pueda salir del país, para que se pueda exiliar. El man dijo, no, acá me sacan es pero muerto, de acá no me van a sacar de otra manera. Él también con su carácter muy fuerte, porque esto era algo que lo caracterizaba y él Sí. sentía como una traición entregar el poder hasta el punto en que él dio su vida, porque eso es otra de las cosas, que se dice que Allende se suicidó en ese día, pero pues a mí la verdad me cuesta mucho pensar que haya sido así, teniendo en cuenta que también la versión oficial fue esa. Exactamente, Chris. Y pues ahí ya empiezan todos los vejámenes del autoritarismo militar, ¿no? Podríamos decir que ahí empiezan los 17 años de autoritarismo de la dictadura de Pinochet. Ahí comienza entonces no solo la muerte de seres humanos, sino también la muerte simbólica de todo lo que represente comunismo, ¿no? Entonces haciendo un poco repliegue de esta idea del comunismo, perdón, del enemigo interno,
aplastar de todas las maneras, la muerte simbólica, la muerte del cuerpo y del alma de las personas, ¿no? Porque arman también muchos, podría decirse que campos de concentración, ¿no? Como lo que lo que pasó en el estadio. Sí, y precisamente lo que pasó en el Estadio Nacional de Chile, que era un lugar, un monumento al deporte, y terminó siendo pues un lugar para la memoria de la no repetición del pueblo chileno en cuanto a lo que pasó con la dictadura, en cuanto a la cantidad de violaciones de derechos humanos, porque sí fue algo bastante complejo la violación de derechos humanos en Chile, porque no, o sea, no era el hecho de que solamente te encarcelaran de manera ilegal, No, simplemente por verte ahí, por te verte sospechoso, pisoteaban, te encarcelaban, te torturaban, te desaparecían, habían prácticas creo que el mejor sumamente ejemplo, devastadores. ejemplo, y puede sonar muy cliché, pero es lo que pasó con Víctor Jara. A Víctor Jara, pues, cuentan que estaba ahí y le cortan la lengua y le cortan las manos, haciendo esa muerte simbólica que era la muerte de su música y de su guitarra. Entonces, pues sí creo que es como el ejemplo más fehaciente de lo que quería hacer la dictadura, de lo que querían hacer los militares, de cómo querían ejercer su poder, que es precisamente lo que pasa con el autoritarismo, ¿no? Esta forma autoritaria de ejercer el poder y de, pues, no respetar ningún tipo de derecho humano. Claro, y se supone que el componente a lo que da vida a un Estado son esas tres ramas del poder público, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, pero pues en este ejemplo, cuando las Fuerzas Armadas llegan y toman el poder, pues estas tres ramas del poder público descansan sobre las decisiones de primero esta junta militar que se creó en Chile y luego después en Pinochet, pues a lo largo de lo que fue la dictadura hasta el 90 y fue una cantidad de violaciones a derechos humanos impresionantes, tomaban prisioneros, los tiraban desde helicópteros, eso fue bastante terrible y esto es algo que pues hoy en día todavía tiene una marca en Chile. Si nosotros vamos a ver, actualmente Chile se rige bajo una constitución que dejó Pinochet a inicios de los 80 y que Sí. pues sí se reformó luego de la dictadura, pero pues nunca se eliminó hasta el punto en que el man, o sea, el man era tan descarado de que incluyó un artículo en el cual No lo podían permitía que sustituir, hubiesen ¿no? senadores vitalicios. O Y sea, que que no lo hubiesen podían senadores sustituir. vitalicios. No, 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 Exacto, y no, no no. sé, Que el presidente no, o sea, digamos es que Pinochet queda como comandante en jefe de las fuerzas militares, luego de salir de exacto, presidencia, y mete un artículo en la Constitución en donde el presidente no lo podía sustituir a él, el presidente no podía escoger a la cúpula militar. Entonces, exacto. viejo, ¿no? Y uno va a mirar y hacer un análisis al final incluso de la dictadura, cómo fue la propaganda que se dio, porque la dictadura se acabó con un plebiscito del 88, una propaganda bastante directa. O sea, la pregunta del plebiscito era que se continúe el mando Pinochet y la respuesta era sí o no. Y el no pues hacía como todas este tipo de expresiones artísticas de que tiene que volver la libertad, de que no nos tienen que oprimir, de que Chile tiene que salir adelante. Y la campaña del sí era una burla total a la campaña del no, porque eran literal propagandas en las cuales salía gente bailando, cantando esta misma canción del no, de que no siguiera Pinochet, pero luego esto mostraban como si estuvieran detrás de cámaras y gente como encarpándose y sacando molochas y decir, vea, esto es lo que nosotros somos. Toda la gente que promueve el que no siga Pinochet es una gente incendiaria que protesta, que mejor dicho, y vuelve a la lógica que estábamos hablando ahorita, la lógica del enemigo interno. A nosotros no nos va a invadir otro país, el enemigo ya está acá y usted puede tenerlo. En este caso se hablaba desde la democracia, pero pues era algo bastante complejo. Pensaría uno que el plebiscito ganó por mucho, pero no, el no tuvo el 43% de la votación. Sí, es que también es como cuando se mete a la educación al tema político, o sea, bien lo diría el Tusser que la escuela es el aparato ideológico del Estado. Pues eso asegura de que las personas no se van a torcer porque desde chiquitos ya les empiezan a mostrar las bondades de que esto es bueno, esto es malo, y pues sí generó cierta libertad, pero solamente para los que tenían dinero. Para todo aquel que se expresara diferente, para todo aquel que hablara en contra de la dictadura, pues era nulo todo tipo de libertad y pues habían bastantes desaparecidos con este tema. Volviendo un poco al tema que estábamos hablando anteriormente sobre la promoción del terror por parte del autoritarismo militar, pues, precisamente con todas esas maniobras que hace el ejército chileno, pues se evidencia también como algunas similes muy importantes con lo que pasa en Colombia en el 85, en noviembre del 85, ¿no? El día que el M-19 se toma el Palacio de Justicia. Eso, Esos similes, Que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Es estudiante de premedicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho. A veces es terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa rayas. Paso anteayer. el miedo con estos autoritarismos es que uno puede estar en el lugar equivocado y termina siendo una víctima más, ¿no? Y fue precisamente lo que pasó acá en el Palacio de Justicia, acá en Colombia en el 85. con los desaparecidos, ¿no? O sea, creo que el instrumento más fuerte de promoción del terror ni siquiera es la muerte, creo que es la desaparición, que te maten y tu familia no sepa qué hicieron con tu cuerpo, o sea, que no sepan si en sí estás muerto, creo que es el instrumento más despiadado y fuerte que se puede ver dentro de estas prácticas autoritarias estatales, ¿no? Porque pues, Claro. después del 11
de septiembre en Chile, pues estos 17 años fueron de represión absoluta, y lo que pasa en Colombia, en el Palacio de Justicia también, con todos los desaparecidos, o sea, creo que es algo muy, muy, muy doloroso, ¿no? Doloroso cuando uno se pone a hacer esta recordación y uno empieza a hablar sobre estos temas, como que el tema de la desaparición es algo muy fuerte, ¿no? Claro, el tema de la desaparición juega mucho con la mente de las personas y con las esperanzas de que puedan encontrar incluso a sus familiares vivos. Y esto es una manera de tortura bastante densa, porque es no darle un cierre a una vida, sino ponerle un interrogatorio. ¿Qué pasó? Y precisamente eso fue lo que pasó pues con la retoma del Palacio de Justicia. Y haciendo un poquito de contexto, hablando de qué fue lo que pasó, pues tenemos el escenario en que un grupo guerrillero, el M-19, se toma el Palacio de Justicia con la excusa de imponer una demanda armada, que fue como un mecanismo que se utilizó por allá a finales de la Guerra Fría por parte de Rafael Uribe, que iban a denunciar todo el tema de las faltas de garantías que hubo en el Acuerdo de Corinto, y van a demandar al Estado por el incumplimiento de estos mismos acuerdos. Colombia tiene como una historia bastante larga en cuanto a incumplimiento de acuerdos con la insurgencia, y que pues eso no es algo de ahorita, ha pasado durante mucho tiempo con Guadalupe Salcedo, de las guerrillas liberales, con esto del M, luego con el EPL, luego con el tema incluso también pues del M-19 en su segundo proceso de paz, cuando pues asesinan a Carlos Pizarro, pues lo que estamos viendo con las FARC. Entonces, estos son como, primero, unas lógicas de no garantía, y segundo, pues el M-19 en su momento de fulgor dijo, no, pues ya nos tomamos en algún momento la Embajada de República Dominicana, mejor dicho, nosotros hemos hecho de todo, pues tomémonos el Palacio de Justicia y ellos tenían planeado un operativo de casi 3, 4 meses en los cuales pensaban que iba a pasar lo mismo, pero pues no fue así. Así es, Cris. Y pues, ¿cuáles crees tú que sean esas similitudes esas similitudes que hay en estos dos episodios? Digamos, una, ya la hablamos, que es la desaparición, la muerte, la tortura. ¿Qué otra encuentras? Bueno, pues acá encontramos dos momentos totalmente dictatoriales, porque tanto con lo que pasó el 11 de septiembre en el 73, que hubo total negación de las ramas del poder público, pues pasó algo similar acá en Colombia, en el cual el ejército tomó decisiones por su cuenta para Sí, tomarse el Palacio de Justicia, teniendo en cuenta incluso que ellos ya estaban sobreavisados, porque 2 meses antes cogieron a unos pelados con unos planos y a manera de tortura, con todo lo que se dio con el Estatuto de Seguridad, que pues es como, como que la retoma del Palacio de Justicia es como el punto máximo de este Estatuto de Seguridad, en el cual pues las fuerzas militares o la policía podía hacer uso de la fuerza pues para buscar información. Entonces les culcaron la lengua a estos sujetos, y ellos terminaron contando todo, y ellos dijeron, listo, los vamos a dejar. ¿Por qué? Porque sabían que como el M-19 iba a entrar con todo lo que tenía, pues les iban a hacer como una encerrona, e iba a pasar lo que pasó. O sea, el ejército ya sabía qué era lo que iba a pasar y terminó metiéndose ahí. y te termina teniendo más importancia en este momento el ejército que el propio presidente, ¿no? Porque escuchando entrevistas del hijo de Gómez Echandía, el presidente de la Corte, menciona que ellos llamaron a Gabriel García Márquez para que les ayudara, porque era amigo de Belisario el poeta. Eran bien amigos con Gabriel García Márquez, y lo que le dice el presidente Belisario Betancur a Gabo es que no estaba bajo su control, que él no podía hacer nada. Entonces, pues sí, es una evidencia de que tomó el control del país en este momento el ejército, ¿no? Sí, el ejército, con el fin de tomar el Palacio de Justicia, como que eliminó todo tipo de cadena de mando, y todo recayó en la gente que estaba llevando el operativo. Incluso los medios de comunicación pues fueron cómplices de esto, porque en pleno momento cumbre de la retoma del Palacio de Justicia, cuando estaban prácticamente bombardeando con tanques el edificio, pues la ministra de la época, Noemí Sonin, que era la ministra de Telecomunicaciones, dijo, no, vamos a poner un partido de millonarios allí en el Campín, hasta el punto en que en el mismo Campín se escuchaban los totazos que se daban de los tanques disparándole al palacio. Ahí Entonces también... encontramos otro principio, Chris. Creo que otro principio fundamental del autoritarismo, pues, militar, por supuesto, también es el control de los medios de comunicación, ¿no? Y como tú lo mencionas, es increíble e impensable que con lo que estaba pasando en el Palacio de Justicia, se estaban acribillando entre guerrilleros y civiles, el ejército los estaba matando, los incendió, eso era un horno crematorio, estaban pasando un partido de millonarios, creo que era. Entonces, pues sí, ahí también encontramos otra similitud entre estos dos episodios. Y es algo muy crudo, porque hay evidencia filmográfica de que en el Palacio de Justicia sacaron muchas personas con vida de las que hoy están desaparecidas. Se las llevaron al palacio, a la casa del florero, y pues por informaciones que se han dado, pues en este momento recuerdo mucho una de las lecturas del profe Renan, que habla de todo lo que pasó con el Palacio de Justicia, Sí. que a estas personas desaparecidas se fueron a llevarlas a torturar al Cantón Norte, y como no aguantaron las torturas, la única manera que ellos veían para desaparecer los cuerpos era meterlos en ácido. O sea, hasta el punto en el que si tú generabas levantabas alguna sospecha, si estuvieras ahí en el Palacio de Justicia, prácticamente eras persona muerta. No había una manera en cual tú defender tu inocencia. E incluso, si tú fueses guerrillero, no había ningún tipo de como procedimiento a seguir legal, porque pues la pena de muerte no es legal acá en Colombia. No hubo ningún tipo de procedimiento legal para que fuese juzgado. O sea, fue el tema de que no es que el M-19 hayan sido los malos y el ejército hayan sido los buenos, o al contrario, que el M-19 hayan sido los buenos y el ejército los malos, sino es la cuestión de que ni siquiera hubo un debido proceso para sacar a las personas, sino simplemente
pues, o por medio del mecanismo de la autoridad, asesinar a estas personas. Y es precisamente lo que condena la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto se llevó a la Corte, tanto las desapariciones de Chile como las de Colombia, se han llevado a la Corte y ya hay varias sanciones de la Corte Interamericana a los estados, tanto a Colombia como a Chile, porque es evidente, o sea, ya con el pasar de los años, y aunque estos procesos son muy largos allá en la Corte, o sea, dieron cuenta y dijeron que los estados tenían que pedir perdón por estos actos. O sea, o sea, en América Latina es como muy... como que lo vemos muy de seguido que el Estado tenga que pedirle perdón a la sociedad, ¿no? O sea, yo creo que una persona de Europa, si se quiere, de Asia, no creo que haya visto mucho que el Estado le tenga que pedir perdón a la sociedad, ¿no? Claro, y acá en Colombia lo hemos visto últimamente, hace poco con el tema de los mal llamados falsos positivos, que pues el Estado torturó a jóvenes que pues no tenían oportunidades y los hicieron pasar por guerrilleros. O sea, también habla un poco de las responsabilidades que quería tomar el Estado, ¿no? Y que pues si uno se pone a mirar muchas veces no pasa de ahí, porque pues aunque hoy el general Plazas Vega, que fue el que llevó todo el operativo del Palacio de Justicia, pues se supone que está en Sosteniendo la democracia, maestro. Exacto, que estaba sosteniendo la democracia, hoy pues tiene bastantes privilegios siendo pues ya juzgado y condenado por esto. Condenado, Incluso sí, todavía sí. sostiene que todo fue culpa del M-19, que si quieren saber por los desaparecidos, que le pregunten al M-19. O sea, como quien diga, todo es culpa de ellos, así nosotros los hayamos sacado, los hayamos torturado, los hayamos matado, todo es culpa de ellos por haberse metido allá. Entonces, Entonces, esto también da como unas pequeñas enseñanzas frente a esto, y es que hay demasiada impunidad con el caso. Tanto en Chile como acá en sí, Colombia hay total, demasiada impunidad, porque a total. pesar de que a Pinochet se le dio casa por cárcel, ya cuando estaba ya el cuchito robando oxígeno, Sí, eh, el man no tuvo que pagar ni un día en la cárcel por todos los crímenes que cometió, por todas las violaciones de derechos humanos, por todo lo que pasó. Él nunca pagó ni un momento de cárcel, y también pasa igual acá en Colombia, porque la orden iba un poco más atrás de Plazas Vega, era un mando más alto que en su momento el general de Uribe, precisamente tenía este mismo apellido, vea pues, que dio la orden de la confrontación directa, que Plazas Vega fue el que la ejecutó, pero esa orden venía de alguien más atrás, y que hoy vemos y no hay culpables, no hay nada. Incluso se sabe que una guerrillera del M-19 salió con vida del Palacio la de Justicia y chiqui, nunca apareció. la chiqui. Ese es el proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya falló, el de la chiqui. Sí, exacto. Es heavy. Se pone a pensar uno, ahí como también a manera de darle como un poco también el cierre a esos dos casos, como que, aunque aquí en Colombia no hemos tenido dictadura, las muertes y todos los vejámenes, todas las masacres han sido más que en los países que han tenido dictadura, ¿no? Pues haciendo solo una Claro, similitud, falsos positivos son más de 6.000 aquí en Colombia, y en la dictadura, las cifras oficiales en la dictadura chilena son 3.000, ¿no? Entonces, claro, sí. Aunque también esas cifras hay que cuestionarlas bastante, y claro, porque también, pues obvio, porque las dieron ellos el mismos. tema, claro, pues, eso nunca van a decir toda la verdad, porque ese es el verdadero punto de clave. O sea, ya las personas muertas están, pues que las personas que cometieron estos crímenes digan la verdad, y que pues le puedan las personas, familiares de estos desaparecidos, dar como un cierre a sus vidas, un cierre digno, y también un cierre emocional para ellos mismos, porque yo creo que tener también todos los días esa zozobra de no saber qué está pasando con su familiar, de no saber qué fue lo que sucedió con este sujeto, es una carga bastante emocional para las personas, y ahí es donde nace, digamos, todos estos procesos de memoria frente a los diferentes casos de abuso de autoridad por parte de las fuerzas militares. En el caso del Palacio de Justicia, pues que estas familias de los desaparecidos han decidido colectivizarse y poner una voz en alto y decir: ¿dónde están? Háblenos, díganos la verdad, lo que nos han dicho hasta el momento no nos sirve. Igualmente está pasando en Chile. En Chile ha habido un proceso que ha sido más por parte del tejido popular que del tejido oficial, porque pues del Sí, tejido total. oficial no ha habido mayores respuestas a No, esto. lo Entonces único eso es el también museo. es Lo interesante. único es el museo. El museo sí es muy hermoso. Pues, no he tenido la oportunidad de ir, pero el Museo de Memoria de Chile, pues sí cuenta, o sea, todo lo que pasa, y sí tiene como un poder dentro de la memoria colectiva de las. Entonces, estos escenarios nos ayudan a problematizar bastante todo lo que ha sufrido nuestra América Latina a partir pues, de injerencias occidentales, ¿cierto? Como cualquier tipo de práctica popular o distinta a la capitalista, pues va a ser golpeada bastante frontal. Entonces, estos dos casos nos sirven mucho para analizar cómo las fuerzas militares han sido también como sujetos claves para que este Estado capitalista pueda consolidarse, para que no haya ningún tipo de peligros frente a esa lógica del enemigo interno, y que, pues, a final de cuentas, podemos tomar como estos sucesos para primero generar espacios de memoria, generar un tejido social en el cual no nos permita olvidar todo esto, y sobre todo, pues, para hacer presión también para que esto sea condenado y que las personas que aún siguen vivas y que fueron culpables de estas violaciones a los derechos humanos, pues paguen, porque pues a final de cuentas pues nada va a volver a las personas, pero por lo menos sí que hablen y que digan que sí puede ser un proceso de descanso para las personas, para las familiares de estos desaparecidos, ¿no, Dudan? Entonces te agradezco mucho por haber estado acá en este espacio. Espero podamos seguir compartiendo más espacios como este y sigamos analizando diferentes coyunturas que han sucedido en Latinoamérica. Nada, Cris, a ti muchas gracias.
muchas gracias por estar tan fructífero para mí y espero que pues también nos podamos seguir encontrando aquí charlando sobre algunos temitas que nos interesan aquí dentro de nuestro campo de estudio, ¿no? Entonces, nada, un abrazo gigante y muchas gracias. Listo, muchas gracias igualmente. Clara, 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 Clara Quiñones se llama mi madre. Ella es un alma de Dios, no se mete con nadie. Y se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Listo, breves. Uy, Espacio tan fructífero para mí y espero que pues